el título del TFM está todavía por determinar, pero bueno, yo había propuesto uno así aproximado que podría ser el del cáncer y la construcción de una enfermedad a través del nodo, porque lo que pretendo es analizar cómo aparece la enfermedad del cáncer, ¿no? En estos documentales, el nodo, que eran de emisión obligatoria, inmediatamente antes de todas las películas que se tenían que emitir en las salas de cine del franquismo. En cuanto a la temática del TFM, yo pretendo estudiar las características de las noticias que aparecían en el nodo y en el ABC, porque se encontró poca cantidad digamos, de documentación en el nodo, por tanto se aumentó también un poco la búsqueda con las noticias del ABC que coincidían en años con los mismos del nodo, ¿no? Pero sobre todo cuando tratan sobre la enfermedad del cáncer, ¿no? Entonces, con las noticias sobre el cáncer, tanto en el nodo como en el ABC, en la década de los años 50 y 60, pues lo que pretendo es demostrar que la propaganda del régimen era lo prioritario para ellos, ¿no? Y que tiene pues un escaso sentido divulgativo de las noticias, ¿no? Por lo tanto, pretendemos también de alguna forma dimensionar, ¿no?, la construcción socioeconómico-cultural alrededor de la enfermedad del cáncer, que como digo, pues fue tratada de una forma muy selecta en los nodos y por tanto durante el franquismo. Siempre que se hace un trabajo, pues yo creo que es importante justificar por qué lo hacemos, ¿no? Para mí lo principal es desmontar mediante las argumentaciones científicas e historiográficas las falsedades del franquismo, ¿no? Que aunque pretendan hacernos ver de que está muy lejos, pero realmente en el marco de una historia de un país, el franquismo nos queda relativamente cerca, ¿no?, a los españoles, ¿no? Aumentar, por tanto, el número de trabajos que demuestren ese afán propagandístico del régimen, de un régimen que era injusto y así como diferenciador, ¿no?, y profundamente machista, pues se convierte en una necesidad, ¿no?, de las personas que se dedican a la historia actualmente. Como toda investigación también, pues se tiene que empezar planteándonos las preguntas, ¿no? Las preguntas que nos vamos a hacer a lo largo de esa investigación y previo para poder luego sacar de alguna forma las fuentes y todo lo demás, ¿no? Todo lo que conlleva además la investigación. Pues las preguntas que yo pretendo contestar son con qué finalidad se habló de cáncer como enfermedad, tanto en el nodo como en el ABC, qué tipos de noticias son las que son las que trataban sobre el cáncer, si eran noticias divulgativas o si eran noticias de corte más social, en fin, etcétera. Aparte de la faceta propagandística del nodo, si podemos decir también que los documentales o las noticias enseñaron algo a la población en cuanto se refiere a la prevención, la patogenia o al tratamiento del cáncer, y luego qué papel jugó la mujer en todos estos productos de comunicación, ¿no? Con respecto a la determinación de las fuentes, yo he establecido dos tipos de fuentes primarias, que son, como digo, los documentales del nodo y las noticias del ABC. Con respecto a los documentales del nodo, los que aparecían con los vocablos cáncer se limitaban a la década de los 50 y 60 del siglo XX, y he podido verlos pues tanto en la videoteca como en la Filmoteca de Radio Televisión Española, como en las colecciones del Nodo de la editorial Planeta Agostini. Con respecto a las noticias del ABC, he tenido en cuenta las del ABC Nacional, poniendo en la búsqueda todas las noticias donde aparece la palabra cáncer. Y luego he tenido que hacer una selección porque evidentemente muchas veces se usa cáncer con una cesión polisémica, ¿no?, que no tiene por qué ser necesariamente de una enfermedad, ¿no? Pero bueno, me he quedado con las que hablaba del cáncer como enfermedad en la hemeroteca virtual del ABC. Con respecto a las fuentes secundarias, como no había mucha documentación al respecto en este tema tan concreto, pues lo que he hecho han sido búsquedas salvajes, ¿no? Está establecido que se pueden hacer búsquedas salvajes en estas bases que estáis viendo ahí, tanto Google Académico como Scopus, Dialnet, PubMed y la biblioteca virtual en salud, y aún así pues no han salido tampoco una gran cantidad de artículos, ¿no? Por eso digo que haciendo búsquedas salvajes, si han salido pocos artículos, si además se hacen ya búsquedas más seleccionadas, pues todavía previsiblemente van a salir menos artículos, ¿no? De todas formas sigo en ello.
con respecto a la aproximación metodológica. eh, Se van a estudiar sobre todo variables cualitativas, en tanto en cuanto lo que voy a determinar es la tipología de noticia, ¿no? Que hablaba sobre el cáncer, y eso no es medible mediante números, ¿no? Sí, por tanto, son variables cualitativas la mayoría de ellas, en las dos fuentes que os he comentado, ¿no? El nodo y el ABC. He creado tablas, ¿no? Tablas de recogida de datos que serán de especial relevancia, sobre todo la fecha y la temática de la noticia, porque gracias a la temática pues la vamos a poder encuadrar en un tipo de noticia concreta, ¿no? Bien de sociedad, bien de divulgación, bien noticias que iban dirigidas a un público concreto, todo ese tipo de parámetros, ¿no? Y una vez establecidos esos parámetros, pues intentará encuadrar con el contexto histórico de la época de estudio y el por qué, evidentemente, aparecían determinadas noticias con una determinada temática en un determinado momento concreto, ¿no?